¿Quién era ella? ¿Qué hacía una joven enferma, con apenas 20 años, caminando entre montañas rumbo a Roma con una mochila al hombro y una fe que no parecía de este mundo? ¿Y por qué, ahora, millones lloran por una chica que casi nadie conocía? María Cobo, madrileña, 20 años. Una historia que el mundo no vio venir, porque no murió en una tragedia visible. No fue un accidente, ni una explosión, ni un titular escandaloso. No, fue algo más silencioso, más profundo, más humano, y por eso más desgarrador. Esta no es una historia sobre una muerte. Es una historia sobre lo que ocurre cuando una vida, aún en medio del dolor, se convierte en testimonio. Porque lo que María dejó atrás no fue vacío. Fue una pregunta sin respuesta. ¿Cómo es posible que alguien tan joven, tan frágil, tan aparentemente limitada, haya impactado tanto? Quédate, porque en los próximos minutos vas a conocer a una joven que caminó hasta donde pudo, no con fuerza física, sino con una fe que rompió fronteras. Y su historia, te lo aseguro, no te va a dejar igual. María Cobo Vergara era una más entre los miles de jóvenes que preparaban su viaje al Jubileo 2025. Pero lo que nadie imaginaba es que, en silencio, llevaba 4 años librando una batalla que muy pocos sabían. Enferma, sin certeza sobre su salud, pero con algo que hoy parece escaso: determinación. Una de esas determinaciones que no hacen ruido pero cambian el mundo. Formaba parte de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, en Madrid. Un nombre que, irónicamente, resume cómo vivió sus últimos años. En paz. Pero no una paz superficial, de esas que se fingen para no incomodar. No, hablamos de esa paz que viene cuando ya no tienes miedo, cuando entiendes que la vida no se mide por la cantidad de años, sino por lo que haces con cada uno. Y María lo hizo, a su manera, a pesar del dolor, a pesar del diagnóstico, a pesar de que muchos probablemente le recomendaron quedarse en casa, descansar, esperar. Ella eligió otro camino, el de caminar. Con su grupo parroquial, inició la peregrinación hacia Roma. Un trayecto que para muchos era físico, logístico, turístico incluso. Para ella era mucho más. Era una entrega, un acto de confianza, un desafío espiritual. Llegó hasta los Alpes, y ahí su cuerpo dijo basta. Fue entonces cuando regresó a Madrid, no por cobardía, no por rendirse, sino porque su cuerpo ya no podía más. Pero antes de volver, escribió algo que hoy circula en redes, en homilías, en cartas, en silencios compartidos. Si me preguntaran si repetiría estos últimos 4 años, no dudaría en decir que sí. He conocido verdaderamente el amor de Dios. Si Cristo lo permite, es porque lo que está en sus manos es inmenso. Su propósito es magnífico. ¿Quién dice eso? ¿Quién, sabiendo que se acerca la muerte, habla con esa serenidad, con esa luz, con esa seguridad de que todo tiene sentido aunque duela? El 30 de julio María falleció, y en ese momento algo cambió, porque su muerte no fue un cierre, fue una apertura. Un eco que resonó no solo en Madrid, sino en Roma, en Tor Vergata, ante 1 millón de jóvenes, porque sí, el Papa León XIV la nombró, la recordó, oró por ella, no una vez, 2 veces, en plena vigilia, y después de la misa, frente al mundo entero. El mismo León XIV dijo: María ya ha cruzado la puerta santa. Y esa frase, tan simbólica, tan contundente, dejó un silencio distinto en el aire. No era duelo, era reverencia. María Cobo no estuvo en el jubileo, al menos no físicamente, pero su presencia fue más fuerte que la de muchos que sí llegaron. Porque ella, sin estar, conmovió, conectó, inspiró y... eso, en una era donde todo parece superficial, es simplemente milagroso. Pero para entender el impacto de María, hay que mirar más allá del jubileo. Hay que mirar hacia adentro, a esa enfermedad que la acompañó durante 4 años. No sabemos con exactitud cuál fue su diagnóstico. No se han dado detalles clínicos, y tal vez no los necesitamos, porque lo que de verdad importa no fue la enfermedad, sino cómo la vivió. Cualquiera pensaría que 4 años de enfermedad, a una edad donde la mayoría apenas está empezando a vivir,
serían motivo para derrumbarse. Pero María no se derrumbó. Al contrario, esos años la forjaron, no la debilitaron, la transformaron. Su párroco, Pablo Galiot, lo dijo con palabras sencillas pero potentes. María llegó con un profundo deseo de conocer a Dios y vivir su fe en comunidad. Su enfermedad, lejos de apagar esa búsqueda, se convirtió en su camino. Y de ese camino nacieron dos frutos. El primero, dijo el padre Pablo, fue que aprendió a ver el sufrimiento con los ojos de Cristo. No como castigo, no como mala suerte, sino como una oportunidad para amar más, para confiar más, para entregarse. Y el segundo fruto fue aún más radical. María aprendió a soltar el control, a entregarse radicalmente a la voluntad del Padre. ¿Te imaginas eso? Renunciar a tener el control sobre tu propia vida a los 20 años, cuando apenas estás empezando a soñar. Ella lo hizo. Por eso su historia toca tanto, porque no es solo la historia de una chica enferma. Es la historia de alguien que entendió algo que la mayoría de nosotros tarda toda una vida en comprender. Que no se trata de cuánto vivimos, sino de cómo lo hacemos. Que el dolor no es enemigo de la fe, sino a veces su camino más directo. Que la entrega radical, aún en medio del sufrimiento, tiene una belleza que no se puede explicar con palabras. Y fue eso lo que conmovió al Papa. León XIV no la conoció en persona, no le dio la mano, no la abrazó, no conversaron. Pero bastó con que conociera su historia para detener una celebración de 1 millón de jóvenes y decir su nombre, para abrir un silencio donde antes había música, para provocar oración donde había algarabía. Lo mismo hizo con Pascal Rafik, la joven egipcia que falleció también durante el jubileo. 2 jóvenes, 2 vidas truncadas en apariencia. Pero 2 testimonios que hoy resuenan como gritos silenciosos en medio de un mundo que a veces olvida escuchar. María no cruzó físicamente la Puerta Santa, pero la cruzó espiritualmente. Y esa frase, dicha por el arzobispo de Madrid, José Cobo, no fue poética, fue profética, porque cruzar la Puerta Santa es símbolo de gracia, de fe, de salvación, y María, con su vida, hizo todo eso, sin fotos virales, sin discursos, sin likes. Hay algo que pocos saben. Cuando los jóvenes de su parroquia regresen de Roma, llevarán con ellos un documento, el Testimonium, un certificado oficial emitido por el Vaticano que reconoce la peregrinación. Es como una compostela, pero para este evento. Ese papel no irá a la mochila de María, irá directo a las manos de sus padres. Y eso dice mucho, porque ese pedazo de papel no es solo un certificado, es una forma de decir, ella lo logró. Aunque no llegó, aunque su cuerpo se rindió antes, su espíritu completó el viaje. ¿Y sabes qué es lo más estremecedor? Que todo esto no fue un acto planificado para emocionar. Fue real, sin cámaras, sin escenografía, sin guión. María no buscaba ser recordada, pero lo fue. No intentó dejar huella, pero la dejó. No pensó en ser noticia, y sin quererlo, lo fue. Y esa es la parte que más nos desarma. Porque en un mundo donde todo se publica, donde todo se grita, donde el ego lo ocupa todo, María vivió en silencio. Y su silencio hizo más ruido que 1000 discursos. Tor Vergata, Roma. Más de 1 millón de jóvenes reunidos de 146 países. Banderas ondeando, cantos, llantos, rostros de todos los colores. Un mosaico humano que parecía salido de otro mundo. Y en medio de esa multitud, un silencio. Un silencio que nadie pidió con palabras, pero todos entendieron. Fue durante la vigilia. Un momento reservado para la oración, la reflexión, el recogimiento. León XIV, el nuevo papa, tomó el micrófono. No leyó un discurso frío. No hizo política. No buscó aplausos. Solo habló, desde el alma. Como un padre que se sienta a hablar con sus hijos. Y entonces, dijo su nombre. María Cobo. Y también el de Pascale. Dijo que habían partido antes de tiempo, que no llegaron a Roma, pero que estaban más presentes que muchos. Y esa frase cayó como un rayo, como si el aire se hubiese congelado por un instante, como si alguien hubiera presionado pausa en el mundo. Muchos no sabían quién era, otros sí, pero no importó, porque lo que dijo el Papa
no fue solo sobre ellas, fue sobre todos, sobre el dolor, sobre el misterio, sobre ese lugar al que no llegamos con los pies, sino con el alma. Y después vino la misa del domingo, el cierre del jubileo, el clímax del evento. Y otra vez, su nombre. Otra vez María. Como si el Santo Padre no pudiera terminar sin recordarla. Como si su historia fuese ya parte inseparable de este jubileo. ¿Te imaginas? Ser recordado en la misa de clausura de un evento histórico, no por lo que hiciste, sino por cómo viviste. Allí, entre cantos, aplausos y lágrimas, millones guardaron silencio por ella. 1 millón de personas, jóvenes que quizás nunca la conocerán, pero que sintieron algo. Porque cuando algo es auténtico, se siente, y lo de María lo era. Y mientras todo eso pasaba en Roma, en Madrid se celebraba otra misa, más íntima, más silenciosa, más dura. En la iglesia de San Lorenzo, el cardenal Cobo dijo una frase que marcó a todos los presentes. Estamos en Roma, ella está en casa. Una frase sencilla, pero que lo dice todo, porque para los creyentes, la casa definitiva no está aquí, está allá, y María ya llegó. Pero aquí es donde vale la pena detenerse, porque todo esto no es solo un homenaje, no es solo un recuerdo bonito para tranquilizar a los que quedaron. Esto, lo que pasó con María, es un espejo, uno en el que muchos se están mirando ahora mismo. Porque, ¿cuántas veces nos quejamos por cosas pequeñas? ¿Cuántas veces evitamos hacer algo por miedo, por flojera, por falta de tiempo? ¿Cuántas veces nos paralizamos ante la idea del sufrimiento? Y sin embargo, aquí está el testimonio de una joven que, con su cuerpo debilitado, decidió caminar, que, con su futuro incierto, decidió confiar, que, con su salud colgando de un hilo, eligió la fe. Y eso, en este tiempo, no es común, no es moda, no es tendencia, es contracultura, es ir contra la corriente. Por eso resuena tanto, porque María no fue una mártir con luces y cámaras, fue una peregrina silenciosa, una caminante del espíritu. Una joven que entendió que a veces los caminos más importantes no se recorren con los pies, sino con el alma rendida. Y si estás viendo esto ahora, quizá es porque necesitas recordar algo que se nos olvida demasiado fácil, que la vida no es solo lo que se ve, que hay una batalla que se libra por dentro, y que hay personas, como María, que la ganan, aunque el mundo las vea perder. A veces, una vida entera se resume en una sola frase. En el caso de María, esa frase la escribió ella misma. Si me preguntaran si repetiría estos últimos 4 años, no dudaría en decir que sí. He conocido verdaderamente el amor de Dios. Si Cristo lo permite, es porque lo que está en sus manos es inmenso. Su propósito es magnífico. Cuando esa frase empezó a circular en redes, algunos pensaron que era una cita antigua, de algún santo del siglo pasado. Otros creyeron que era una frase inventada para un post bonito. Pero no, esa frase es de María. La escribió poco antes de morir, y lo más impactante es que no la escribió para impresionar a nadie. La escribió porque lo sentía. Eso es lo que desarma. Que alguien que ha vivido con enfermedad crónica, con incertidumbre, con limitaciones físicas pueda decir sin titubear: lo repetiría todo, porque he conocido el amor de Dios. ¿Quién dice eso? ¿Quién puede decir eso sin estar fingiendo? María no escribió un testamento espiritual, no dejó un libro, no grabó un video, no montó una campaña, solo escribió lo que salía de su corazón, y con eso bastó, porque cuando la verdad es tan profunda, no necesita decorarse, solo necesita ser dicha. Y quienes la conocieron lo confirman, no hay exageración en lo que se dice, no hay dramatismo añadido. Los que compartieron con ella esos años duros, lo dicen con lágrimas en los ojos. María no se quejaba, María confiaba. Pablo Galliot, su párroco, lo dijo de forma clara. De su proceso de enfermedad nacieron 2 frutos. Aprendió a ver el sufrimiento con los ojos de Cristo y a entregarse radicalmente a la voluntad del Padre. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Es más que resignación, es aceptación amorosa, es ver que, incluso en el dolor, hay belleza. No porque el dolor sea bueno, sino porque puede convertirse en camino.
Y María, sin duda, lo convirtió en camino. Un camino que terminó en Roma, pero no con su cuerpo, con su espíritu. Porque incluso en su ausencia, María estuvo allí, en los cantos, en los rezos, en el silencio de 1.000.000 de personas que se detuvieron solo para pensar en ella. Y mientras sus amigos peregrinaban, ella esperaba, no en casa, no en un hospital, esperaba en Dios. Esperaba con la certeza de quien ya entendió que todo, incluso la muerte, puede ser parte de algo más grande. Esa certeza no se improvisa, se construye, se madura, se sufre, y María la tenía. ¿Y sabes cuál es uno de los detalles más simbólicos de toda esta historia? Que sus amigos, cuando vuelvan de Roma, van a entregar a su familia el Testimonium, ese documento oficial, emitido por el Vaticano, que acredita la peregrinación, como una Compostela, pero del jubileo. ¿Y sabes qué significa eso? Que, aunque ella no cruzó físicamente la Puerta Santa, su peregrinación fue reconocida. Que, aunque no llegó, llegó. Que su esfuerzo, su fe, su entrega, no quedaron en el olvido. Es un gesto profundamente humano y espiritual, porque no es solo un papel, es una manera de decir, tu hija lo logró, no físicamente, pero sí espiritualmente, completó su camino. Y eso, para una familia que acaba de perder a su hija, lo cambia todo. Porque no se trata solo de despedirla. Se trata de entender que su vida tuvo sentido, que su sufrimiento dio fruto, que su historia seguirá hablándole a quienes aún no la conocían. María se convirtió, sin buscarlo, en un ícono, no de fama, no de popularidad, sino de fe real, de esa fe que se construye en el silencio, en la habitación del hospital, en la oración callada, en la decisión de seguir adelante aunque duela. Y su historia no ha terminado, porque ahora empieza otra etapa, una etapa en la que su vida se convierte en semilla, en mensaje, en ejemplo, para miles, para millones, para ti, quizá, para mí, sin duda. Muchos dicen que el Jubileo 2025 fue inolvidable por la cantidad de jóvenes, por la alegría, por la fuerza espiritual que se sintió. Y sí, todo eso es verdad, pero hay algo más, algo que no estaba en el programa oficial, algo que no se ensayó, algo que nadie imaginó. Ese momento, ese instante preciso en el que el Papa León XIV mencionó el nombre de María Cobo frente a más de 1.000.000 de personas. Silencio, total. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo un océano de silencio, como si cada alma allí presente se hubiera detenido un segundo. Porque en medio de una fiesta global de fe, la mención de una vida que se apagó, lo cambió todo. No se trató de interrumpir la celebración, se trató de iluminarla con un significado más profundo. Muchos jóvenes no conocían a María, pero cuando escucharon su historia, algo se quebró por dentro. Porque ver a alguien tan joven, con tanto por vivir, que aún así eligió entregarse, confiar, creer, es algo que te hace cuestionar muchas cosas. Se multiplicaron los testimonios, en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en cartas y mensajes. Jóvenes que decían, no la conocía, pero hoy recé por ella. Otros confesaban, su historia me hizo llorar más que cualquier discurso. Algunos decían, gracias a ella volví a hablar con Dios. Y eso es lo que hace que la historia de María no sea solo una anécdota triste. Es un punto de inflexión, un espejo que incomoda, porque te obliga a preguntarte, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Mientras algunos se quejan porque el Wi-Fi no funciona, ella caminaba hacia Roma con el cuerpo enfermo. Mientras otros cancelan planes por una lluvia leve, ella cruzó montañas con el corazón en llamas. Mientras muchos dudan de todo, ella se aferró a lo único que no podía perder, su fe. Y no lo hizo por demostrar nada, ni para ser admirada. Lo hizo porque así vivía, así creía, así amaba. Dicen que cuando alguien muere, deja un vacío, pero María no dejó un vacío. Dejó una pregunta abierta, una herida que no sangra, pero duele, una presencia que no se ve, pero se siente. En las horas siguientes a la misa, muchos peregrinos se acercaron a sus sacerdotes para preguntar más por ella. ¿Quién era? ¿Dónde vivía? ¿Qué enfermedad tenía? ¿Por qué no se rindió? Algunos lloraban,
Otros no podían hablar, solo miraban al cielo. Y es que María no fue una influencer, no fue una figura pública, no fue famosa, fue solo una joven, una más, como tú, como tantos, y eso es lo que la hace tan poderosa, porque si ella pudo vivir así, tal vez nosotros también podamos. Tal vez podamos dejar de quejarnos tanto. Tal vez podamos empezar a vivir más profundo. Tal vez podamos soltar el miedo. Tal vez podamos confiar. Su historia quedó escrita en un rincón de la historia del jubileo. Pero lo curioso es que no estaba planeado. No estaba en el guión. Nadie la esperaba. Y sin embargo, fue el momento que más se recuerda. El instante en que el mundo entero se detuvo para pensar en una chica que, con su cuerpo débil, fue más fuerte que todos. Vivimos en un mundo que aplaude lo rápido, lo viral, lo llamativo, lo que grita, lo que brilla, lo que entretiene. Pero la historia de María no grita, no baila, no se filtra con efectos, no tiene filtros de colores ni hashtags pensados para conseguir likes. Y sin embargo, ha tocado más corazones que cualquier video viral, porque cuando algo es real, se siente. Y lo de María fue tan real que cuesta incluso ponerlo en palabras. En una época en la que muchos no creen en nada, ella creyó en todo. Mientras otros buscan seguidores, ella buscaba silencio para orar. Mientras miles corren detrás de lo inmediato, ella caminaba despacio, abrazando el misterio de lo eterno. Hay quienes no creen en Dios, y eso está bien, cada uno con su camino. Pero incluso muchos de ellos, al escuchar sobre María, se han quedado en silencio. No por obligación, no por respeto institucional, por algo más simple, porque lo auténtico atraviesa barreras. Un periodista italiano no creyente escribió en su columna que la historia de María lo había sacudido más que cualquier discurso político del año. Hay algo en ese rostro que no se rinde. En esa frase que escribió antes de morir, que me deja sin palabras, escribió: quizá no crea en Dios, pero creo en lo que vivió esa chica. Y ahí está el poder del testimonio. No necesita explicar, no necesita convencer, solo necesita existir, vivirse. La fe de María no fue teórica, no fue una fe de domingo, fue una fe encarnada, sufrida, pulida por el dolor, pero al mismo tiempo luminosa, serena, firme. Y esa serenidad era evidente, no solo en lo que decía, en cómo lo decía, en cómo miraba, en cómo caminaba. Aunque el cuerpo le doliera, aunque el aire se le hiciera escaso, había algo en ella que transmitía paz, una paz que no venía de este mundo. Y esa paz fue la que contagió a su grupo parroquial, a sus amigos, a su familia y ahora al mundo. Porque lo que comenzó como un simple viaje hacia Roma se convirtió en una procesión espiritual que aún sigue, una cadena invisible de corazones que se estremecen al conocer su historia. Una joven que no dejó canciones, ni libros, ni grandes discursos, pero dejó una frase, una sola, escrita sin pretensiones. Y esa frase está haciendo lo que millones de palabras no pueden: transformar. Y lo más hermoso de todo es que lo hizo sin saberlo, sin buscarlo, sin intentarlo, solo siendo fiel, solo siendo ella. ¿Te imaginas el mundo si todos fuéramos así? Si todos viviéramos con esa paz, con esa entrega, con esa capacidad de amar incluso en medio de la enfermedad. No sería un mundo perfecto, pero sí uno más humano. María no está aquí, no físicamente, pero está, porque su historia sigue. Y no lo hace solo por lo que vivió, sino por lo que hizo vivir a los demás. El Jubileo 2025 se recordará por muchas cosas, por los himnos, por los encuentros, por los discursos del Papa. Pero, para muchos, se recordará sobre todo por esa chica que no llegó, pero nos hizo llegar más lejos. Cuando una historia como la de María toca tantos corazones, uno se pregunta, ¿qué pasa con los que estuvieron más cerca de ella? ¿Qué pasa con sus padres, con su comunidad, con los amigos que compartieron oración, lágrimas y risas con ella durante esos 4 años de enfermedad? ¿Cómo es acompañar a alguien tan joven, sabiendo que el tiempo se está agotando, pero que ella no deja de sonreír, de insistir, de tener esperanza?
Su familia, hasta ahora, ha guardado un silencio respetuoso. No han salido a dar entrevistas, no han buscado protagonismo, han elegido el mismo camino que eligió María, el del recogimiento, el de vivir esta pérdida como algo sagrado, no como espectáculo. Pero algunos miembros de su parroquia, Nuestra Señora de la Paz, han compartido breves recuerdos, no como homenaje, como desahogo, como un intento de ponerle palabras a lo que todavía les quema por dentro. Una catequista contó que María nunca pedía nada para sí misma, que, a pesar del dolor físico, siempre preguntaba cómo estaban los demás, que cuando tenía fuerza, escribía cartas a otras chicas jóvenes que estaban atravesando enfermedades parecidas, que una vez, en una oración comunitaria, pidió por los que están más tristes que yo. Así, sin más, otro miembro del grupo de jóvenes relató que cuando se planificó la peregrinación a Roma, muchos pensaron que María no podría ir, que sería muy arriesgado para su salud, que no lo lograría, pero ella insistió, no para demostrar nada, sino porque quería vivirlo, aunque fuera un tramo. Quería ofrecer ese esfuerzo, caminar con los demás, rezar con ellos, ser parte. Y lo fue. Llegó hasta los Alpes. No es poca cosa. Cruzó pasos altos, valles empinados, soportó el frío, la altitud, el cansancio, todo mientras su cuerpo ya daba señales claras de agotamiento. Pero no se quejaba. No hablaba de su dolor. Se concentraba en escuchar, en rezar, en observar el paisaje, en agradecer. Sí, agradecer. Hay quienes, ante el sufrimiento, maldicen la vida. María agradecía. Decía que esos días de peregrinación eran un regalo, que poder caminar, aunque fuese despacio, ya era una victoria. Y lo más sobrecogedor fue su actitud cuando supo que debía regresar. El grupo parroquial recuerda claramente esa escena. La decisión fue dura. Médicamente era lo más prudente. Su salud se deterioraba. Pero en lugar de llorar, de protestar o de frustrarse, María aceptó. Y lo hizo con esas palabras que hoy están en boca de todos. Si Cristo lo permite, es porque lo que está en sus manos es inmenso. Su propósito es magnífico. Esa frase, desde entonces, ha sido escrita en velas, pancartas, camisetas. Ha sido leída en homilías, compartida en redes, tatuada en el alma de muchos. Su grupo decidió llevarla de regreso a Madrid. La despidieron con lágrimas, pero también con una extraña paz, porque algo dentro de ellos les decía que esa peregrinación no estaba terminando. Estaba entrando en otro nivel. Volvieron a Roma sin ella, pero todo lo que hicieron, lo hicieron por dos. Cada paso, cada oración, cada canción, cada silencio, todo era por ellos y por ella. Y cuando se enteraron de que el Papa la había mencionado por su nombre, que había rezado por ella en la vigilia y en la misa de clausura, rompieron en llanto. No de tristeza, de certeza. Certeza de que María no había sido olvidada, de que el cielo la estaba nombrando. Cuando regresen a Madrid, entregarán a su familia el testimonium, el certificado oficial que acredita la peregrinación. Un papel que ahora tiene otro valor. Ya no es solo un documento, es una prueba de que el camino fue hecho, de que la fe caminó con ellos, de que María estuvo, aunque ya no estuviera. Y en la parroquia, ya se habla de dedicarle un espacio, un rincón, una capilla, no como monumento, sino como memoria viva, como lugar de encuentro, como espacio para detenerse y recordar lo esencial. Porque María, en su sencillez, nos recordó eso, lo esencial. En medio de una iglesia que muchas veces se ve atrapada en debates, en estructuras, en palabras, ella habló con su vida. Y su mensaje fue claro. La fe no se grita, se vive. El Papa León XIV lo entendió. Por eso la recordó. Por eso volvió a mencionarla en una audiencia posterior al jubileo, esta vez frente a un grupo de obispos. Dijo que el testimonio de María y Pascal eran páginas del Evangelio que Dios escribe en secreto, sin tinta, pero con fuego en el alma. ¿Quién habla así? Alguien que fue tocado. Alguien que no quiere dejar que el mundo olvide. Y el mundo está empezando a escuchar. A veces, sin quererlo, sin buscarlo, sin imaginarlo, alguien se convierte en símbolo.
Y eso es lo que está pasando con María Cobo. Su nombre empieza a sonar más allá de su parroquia, más allá de Madrid, más allá de Roma. En los últimos días, desde que su historia se mencionó en el jubileo, han comenzado a llegar mensajes de todas partes del mundo. Jóvenes que la mencionan en vigilias, catequistas que comparten su testimonio en clases de confirmación, sacerdotes que la nombran en homilías y, lo más inesperado, comunidades rurales donde apenas hay conexión a internet, hablando de ella. No es una moda, no es una campaña, es un eco que se va extendiendo, sin necesidad de influencers, sin hashtags, sin marketing, solo por el impacto de una vida vivida desde lo profundo. Y eso hace pensar, ¿por qué? ¿Qué tiene esta historia que ha tocado tanto? No es solo que haya muerto joven. Hay miles de jóvenes que mueren cada día y sus historias no trascienden. No es solo que haya sido mencionada por el Papa. Hay muchas personas que son citadas por el Vaticano y sus nombres no salen del boletín oficial. Lo que tiene esta historia es pureza. Y la pureza hoy es un escándalo, porque nos confronta en nuestra comodidad, en nuestra superficialidad, en nuestra obsesión por la apariencia, en nuestra resistencia al sufrimiento, en nuestra fragilidad emocional ante el menor obstáculo. María no fue fuerte porque no tuviera miedo. Fue fuerte porque, con todo el miedo, siguió caminando. Porque eligió confiar. Porque eligió amar incluso cuando dolía. Porque eligió mirar el rostro de Cristo en medio del dolor. Y no apartar la mirada. Y eso, en una cultura que corre de todo lo incómodo, se vuelve revolucionario. Muchos jóvenes están diciendo que, por primera vez, se han sentido interpelados por alguien de su misma edad. No por un adulto con autoridad, no por un líder con experiencia, por una chica como ellos. Una joven de 20 años que, con su cuerpo limitado, fue capaz de hacer más que muchos con toda la salud del mundo. Y eso deja huella. En México, por ejemplo, una diócesis ha empezado a usar su frase final como lema para su próximo retiro juvenil. En Colombia, una comunidad ha decidido nombrar un grupo de oración con su nombre. En Argentina, una universidad católica prepara una charla donde su testimonio será el centro. Y en parroquias pequeñas de Perú, de Honduras, de Chile, su historia se está leyendo como si fuera parte del evangelio de la vida diaria. Y esto no lo planificó nadie. No hay estrategia, no hay manual. Es simplemente lo que ocurre cuando una vida toca fibras tan profundas que nadie puede quedarse igual. Y es que María no está dejando un legado físico. No construyó nada, no escribió un libro, no fundó una organización. Lo único que dejó fue su forma de vivir. Y eso, en el fondo, es lo más poderoso, porque lo material se desvanece. Pero una vida que ha sido testimonio verdadero, permanece. El Papa León XIV lo dijo claramente. María ya cruzó la puerta santa. Y esa frase, aunque breve, encierra un significado espiritual gigantesco. Porque no es solo una metáfora, es una verdad. María entró donde muchos queremos entrar. No por mérito, no por prestigio, sino por amor, por abandono, por fidelidad. Y mientras su nombre se multiplica, también lo hace su mensaje. Un mensaje que, sin necesidad de discursos, nos dice: no esperes a estar bien para vivir. No esperes a tener fuerzas para caminar. No esperes a estar sano para agradecer. No esperes a estar cerca de la muerte para abrazar la fe. Hazlo ahora, con lo que tengas, como estés. Porque si ella pudo, tú también. Y esto no se trata de santificarla a la fuerza. María no fue perfecta. Seguramente tuvo días oscuros, momentos de rabia, momentos de duda, pero no se quedó ahí, no se instaló en el miedo. Y eso es lo que nos inspira. No su perfección, sino su perseverancia. Por eso no es extraño que muchos estén empezando a hablar de ella como un referente de fe, como un faro, como un ejemplo. Y, de forma muy natural, su historia empieza a formar parte del alma de la iglesia joven. No por decreto, por testimonio, por impacto real. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Estamos presenciando cómo una vida silenciosa se transforma en fuego, en luz, en brújula. No porque ella lo haya planeado, sino porque Dios lo quiso así.
Porque, como dijo el Papa, Dios escribe el Evangelio con vidas ocultas, con gestos callados, con corazones que aman en silencio. Y si estás viendo esto, no es casualidad. María no te conocía, pero su vida puede hablarte, puede incomodarte, puede empujarte, puede inspirarte. Tal vez no cambie el mundo, pero puede cambiarte a ti. Entonces, ¿qué nos deja la historia de María? Nos deja preguntas, nos deja silencios, nos deja una incomodidad que se queda en el pecho, como una piedra suave pero insistente. Nos deja un espejo que no perdona, porque mirarla a ella, con su cuerpo frágil, su corazón firme, su sonrisa intacta, es vernos a nosotros mismos y darnos cuenta de cuánto tiempo hemos perdido. ¿Cuántas veces nos hemos quejado por cosas sin importancia? ¿Cuántas veces hemos postergado lo esencial? ¿Cuántas veces hemos querido tener el control de todo, sin darnos cuenta de que soltar también es un acto de fe? María soltó el control, soltó el miedo, soltó incluso el deseo de llegar a Roma, cuando su cuerpo ya no pudo más, pero no soltó su fe, nunca. Y eso es lo que, al final, la convirtió en guía. No en ídolo, no en santa de estampita, en guía, en hermana, en compañera de camino. Hoy, su historia está haciendo más por la fe de muchos que 100 discursos teológicos. Porque la fe no se transmite solo con ideas, se transmite con vidas, con ejemplos, con decisiones pequeñas que, en conjunto, se vuelven eternas. Su peregrinación terminó en un hospital de Madrid, pero en realidad empezó en los corazones de miles que ahora caminan con su nombre en los labios. Y eso no lo detiene nadie. Hay jóvenes que han vuelto a confesarse después de años tocados por lo que escucharon de ella. Hay personas enfermas que han vuelto a orar. Hay madres que le cuentan a sus hijos quién fue esa chica que murió justo cuando iba a ver al Papa. Hay ateos que, sin decirlo abiertamente, admiten que su historia tiene algo. Y hay comunidades enteras que han decidido adoptar su frase como lema de vida. Si me preguntaran si repetiría estos últimos 4 años, no dudaría en decir que sí. He conocido verdaderamente el amor de Dios. Si Cristo lo permite, es porque lo que está en sus manos es inmenso. Su propósito es magnífico. Esa frase ya no es de ella, es de todos, porque cada palabra está empapada de algo que no se puede fabricar. Verdad. Una verdad que incomoda, que despierta, que toca, que sana. María Cobo, sin quererlo, sin esperarlo, sin pedirlo, nos enseñó a vivir. Nos enseñó a agradecer, a caminar lento, pero con propósito, a dejar de esperar condiciones ideales para amar, a aceptar que el dolor no es el enemigo, sino el camino, y a entender, finalmente, que la vida más plena no es la más larga, sino la más entregada. Hoy, María está en casa. No hay más hospitales, no hay más frío, no hay más Alpes que cruzar, ya no hay dolor. Solo luz, solo descanso, solo plenitud. ¿Y tú, que estás viendo esto, qué vas a hacer con tu tiempo? No tienes que hacer una peregrinación, no tienes que tener una fe perfecta, solo tienes que empezar. Empieza donde estás, con lo que tienes, con lo que eres. No esperes a estar listo. María no esperó, y eso lo cambió todo. Gracias, María, por caminar, por confiar, por amar. Y gracias a ti, por llegar hasta aquí. Ve ahora. Vive con más fe, con más entrega, con más verdad. Nosotros estamos en Roma. Tú ya estás en casa. Nos vemos en el siguiente video.